Reporte 100. Tenemos ya en este momento lista la participación y agradecemos que nos permita poder conversar con el investigador de CONACYT y titular del canal de YouTube, tu profe de RI, tu profe de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días, Katy, listos para darle al análisis. Vamos a empezar, muchísimas gracias, con este tema del anuncio que ha hecho México, el gobierno de México, de una reforma para el Instituto Nacional de Migración, para que nadie sea expulsado, un extranjero pues no sea expulsado vía fast track de nuestro país. ¿Qué significa esto? Bueno, y esto para ¿cómo entenderlo? Sí, bueno, primero que nada me parece que es atender una realidad ante algo que ya está de facto. Es decir, que no solamente es uno o dos o tres personas que no nacieron en México, que residen en México y que finalmente no solamente opinan, sino que además participan activamente en política. Algunos lo hacen como asesores de políticos en campaña, otros lo hacen directamente como analistas en radio y televisión, incluso en prensa escrita, y muchos otros pues lo hacen en el día a día, en la vida cotidiana, y a veces gente vinculada a tomadores de decisiones. Entonces me parece que es atender una realidad que ya rebasó al Estado y que si atendemos las realidades de otros países que no sancionan a quienes opinan de sus políticas internas, es eso, ajustar la ley a los nuevos tiempos y a los tiempos cambiantes que de manera vertiginosa rebasan, digamos, la capacidad de un Estado para ir creando normatividad y sobre todo para ejercerla. Me parece que están un paso adelante que conecta a México, digamos, con lo que ya sucede en la vida cotidiana. En esta propuesta para reformar el artículo 33, ¿hace cuánto, decíamos hace unos momentos brevemente, que fue la última vez que se hizo esto en nuestro país, que se llegó a tomar la decisión de expulsar a extranjeros? Sí, bueno, mire, lo más relevante con respecto a esto, sí, y que recuerdo que fue como muy notorio, cuando se expulsa a Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, allá en los años 90, después de un programa en Televisa, en donde participa con otros intelectuales, y justamente entran al tema de debatir la política en América Latina. Mario Vargas Llosa pues habla de la dictadura perfecta, y al día siguiente ya lo tienen con un pie en el aeropuerto. Cuando volvemos a ver, digamos, ese mismo momento con momentos actuales, y sí, no solamente recientes de esta época, sino desde las elecciones de 2006, 2012, 2018, etcétera, pues vemos que el Estado mexicano no se daría abasto para ir por todos aquellos extranjeros, no solamente los famosos como Mario Vargas Llosa de aquella época, sino los que tienen una participación directa, no nacidos en nuestro país, pero que hacen parte de la vida política mexicana, pues no se daría abasto. Entonces, de hecho, pues, si vemos ese caso paradigmático, sí, a Mario Vargas Llosa se le expulsa porque es una figura muy notoria, muy relevante, a la que el régimen priista de aquella época lo ve como un peligro. Sin embargo, me parece que pues actualmente todas las fuerzas políticas recurren a extranjeros, ya sea para asesoría de imagen, ya sea para armar campañas estratégicas electorales, y bueno, decía hace un momento, ya algo que se da de facto y que necesitaba regularse. Bien, ahora, el presidente anuncia que irá a Estados Unidos, que lo hará con Biden, sobre el tema de Perú y la nueva relación que habrá de establecer Estados Unidos con países de América. ¿Por qué el interés de López Obrador, del gobierno de México, de hablar de este tema con el gobierno de Estados Unidos, del tema de Perú? Sí, bueno, más que el hecho de ir López Obrador para allá, sí, vienen sí, Trudeau y viene Biden a México. Ajá, sí, en esta reunión de alto nivel que mantienen los tres mandatarios, los dos presidentes y el primer ministro Trudeau. Me parece que López Obrador es en este momento, ante, digamos, el vacío que tiene Brasil, que con Bolsonaro decidió
aislarse de ser protagonista en América Latina, y la falta de fuerza o la debilidad que tiene el presidente Alberto Fernández, y más ahora con el problema que tiene la vicepresidenta, que fue inhabilitada política recientemente, Cristina Fernández. El presidente López Obrador queda como el líder más visible en América Latina. Otro que por ahí está surgiendo es Petro, pero Colombia no tiene la fuerza ni el tamaño que tiene México, y sobre todo la influencia en la región que sí tiene México. Y el presidente López Obrador, bueno, ya se ha caracterizado, por ejemplo, en el golpe de Estado que le dieron en Bolivia en 2019, justamente por ayudar a ese país a recuperar la democracia, y ni siquiera siendo injerencista, sino valiéndose de figuras jurídicas que contempla el marco jurídico internacional, como es justamente el asilo político, como es también los salvoconductos, y sobre todo pues el hecho de externar cuál es la postura clara que tiene nuestro país. En ese sentido, pues todos sabemos que Estados Unidos sí es realmente injerencista, y ser injerencista no es nada más emitir una opinión de acuerdo o desacuerdo con una decisión política que toma otro país. Ser injerencista es tener al embajador o la embajadora con un grupo de empresarios dictándole prácticamente a parlamentarios o a tomadores de decisiones o a miembros de staff o a el mismísimo presidente o primer ministro, dependiendo de la realidad política del país que se trate, pues dictándole cuáles son, digamos, las leyes o los pasos que tienen que dar para beneficiar los intereses estadounidenses en la región. Y en ese sentido, pues hasta el mismo México ha sido completamente presionado en muchas ocasiones para que avancen los intereses estadounidenses en la política mexicana, como lo ha sido Ecuador, etcétera, etcétera. Y si nos remitimos, por ejemplo, al Plan Cóndor, ¿qué sucede con aquellos mandatarios que se niegan a ceder a las presiones de Estados Unidos? Pues bueno, terminan derrocados, o terminan prácticamente con imágenes terriblemente dañadas, y en el peor de los casos pues también terminan aislados de los demás países de la región. ¿Cuáles son de esos intereses estadounidenses que mencionas, Jesús López Almejo, los que podrían abordarse en esta ocasión? ¿Qué es lo que más le puede preocupar en este momento a Estados Unidos de lo que está pasando en esta región de América? El acceso a recursos como el petróleo, como el litio principalmente, tierras raras, minerales, es decir, cosas que, por ejemplo, materia prima, que México tiene de sobra, que países como Perú, Ecuador, el mismísimo Colombia tienen de sobra, y que, o Venezuela, por ejemplo, y que ahora que Estados Unidos se enfrenta en lo económico y comercial frente a China, necesita, uno, contener el ingreso de China en la región como un aliado importante, como un jugador importante, que también incluso lo es del mismo Estados Unidos como socio comercial, segundo después de México. O, por otro lado, también el enfrentamiento militar que tiene contra Rusia en el caso de la guerra proxy en Ucrania. Entonces Estados Unidos necesita alinear a los miembros de América Latina, porque en el caso, por ejemplo, de China, está habiendo una penetración muy fuerte en lo económico, y en el caso de Rusia está habiendo también una penetración muy interesante a través de los medios de comunicación rusos en español, que han ayudado de alguna manera a generar simpatizantes, es decir, gente que ya no ve con malos ojos porque a Rusia, que no necesariamente recibe información de CNN o de NBC News o de Univision o de Telemundo, sino que tiene otro espectro que acerca a las sociedades a las realidades de Rusia, y en ese sentido Estados Unidos necesita, digamos, o por las buenas o por las no tan buenas, alinear, digamos, a los países de América Latina para seguir teniendo su área de influencia en la región, pero principalmente lo que impulsa son políticas que le permitan tener acceso a los recursos, o que por lo menos esos recursos no se vayan a esos países que acabo de mencionar. Y un ejemplo muy claro, el caso de Venezuela, por ejemplo, que no bajen a Nicolás Maduro de dictador, de autoritario, de violar derechos humanos, incluso al punto, Katy, de que en el año 2019, si usted recuerda, reconocen a Guaidó, Juan Guaidó, alguien que se autodenomina presidente en la calle, alguien por el que nadie votó, alguien que incluso
si hubiera sido, digamos, seria esa proclama, en unos meses hubiera, digamos, organizado elecciones y bueno, emergido un nuevo gobierno, cumpliendo, digamos, a rajatabla con el artículo 233 de la Constitución venezolana. Sin embargo, bueno, ¿qué sucede? Lo reconoce incluso la Unión Europea, lo reconoce Canadá, hace rondines en diferentes parlamentos y termina, bueno, fracasando. En Estados Unidos, incluso en la época de Trump, llegan a ofrecer hasta 15 millones de dólares por la cabeza del presidente Nicolás Maduro, tratándolo incluso de líder de un cartel que le llaman el cartel de los soles, si mal no recuerdo, y además a 10 de sus ministros más importantes de su gabinete ofrecen 10 millones de dólares por su cabeza. Un par de ellos se entregan, colaboran con la justicia de Estados Unidos y dicen que van a ayudar a desmantelar pues este cartel supuesto que encabezaba Nicolás Maduro. Sin embargo, ahora en el momento en que Estados Unidos empieza a sentir difícil la situación en Rusia, ya no es Maduro, ya no es dictador, ya no es autoritario, ya no viola derechos humanos y además, otra cosa importante, ya no pide los 15 millones de dólares por su cabeza. Al contrario, le empiezan a quitar sanciones en aras de que Venezuela empiece a producir más petróleo para que se estabilicen los precios del petróleo y sus derivados, incluidas las gasolinas, que es algo que políticamente le estaba pegando muy duro a la sociedad estadounidense, porque finalmente pues, Rusia es un gigante energético y en América Latina, de alguna manera, en la suma de 3 o 4 países petroleros, en el caso particular de Venezuela, Colombia y México, y el mismo Perú, ayudan a estabilizar, digamos, esa parte en materia de precios. Entonces, ¿qué es lo que busca Estados Unidos? Históricamente ha sido el acceso fácil a hidrocarburos. Y no es lo mismo que en un momento dado podrían buscar otros países, si no es Estados Unidos, ¿no es justamente eso lo que mueve a los demás países, el tema económico? Sin duda alguna, el tema económico. O sea, si no es Estados Unidos, ¿no sería China u otro país? Sí, en este caso China ha estado trabajando incluso con países como por ejemplo Nicaragua, de Daniel Ortega, o con gobiernos como el de Costa Rica y de Panamá, que son de derecha y de centro derecha. Nada más que China, a diferencia de Estados Unidos, no impone gobiernos, es decir, no pone condiciones de si tienen que ser de izquierda o tienen que ser de derecha. Los chinos tienen la filosofía pragmática de que no importa de qué color sea el gato mientras que hace ratones. En el caso de Estados Unidos es al revés. Estados Unidos sí fija hipócritamente condiciones, sí habla de valores occidentales, habla de supuestos regímenes democráticos como un prerequisito para colaborar en la región con Estados Unidos. Y justamente porque otros países externos buscan tener también influencia en América Latina, reactivan la doctrina Monroe, esta de evitar que cualquier potencia extracontinental llegue y fije sus intereses acá, que de alguna manera, incluso si la vemos de forma pues estricta, quien digamos ha osado ya con Estados Unidos como un país fuerte en retar, digamos, eso, es el mismo Reino Unido, en el caso de las Malvinas, solo que Reino Unido es el aliado más leal de Estados Unidos, con quien tiene una amplia alianza militar, comercial y de todo tipo, política, diplomática, que pues sí le permite, digamos, ese margen de maniobra en las Islas Malvinas, en donde nuevamente seguimos hablando de petróleo y seguimos hablando de otros recursos, de otras materias primas que fortalecen esa alianza. Ahora, después de lo que ha declarado el gobierno de México al criticar la visita de la embajadora estadounidense a Perú y acusar a Estados Unidos de injerencista, ¿qué podemos esperar en estas relaciones diplomáticas o luego de esta reunión? El presidente López Obrador ha tenido una especie, no sé si de suerte o de coincidencia con Joe Biden, de que a diferencia de otros gobiernos como el de Peña Nieto o el de Felipe Calderón, que estaban como muy deslegitimados al interior de México y que ni de cerca tenían el respaldo que tiene López Obrador, de que en Estados Unidos había gobiernos fuertes, es decir, hablamos por ejemplo del caso de Obama, que fue un gobierno muy popular en Estados Unidos, mientras que los presidentes que coincidieron algunos años, algunos periodos con Obama, que duró 8 años gobernando Estados Unidos, pues en México no tenían tanto respaldo del amplio espectro del que sí goza López Obrador. El presidente López Obrador, por el contrario,
goza del respaldo de 7 de cada 10 personas, y eso lo hace un líder muy sólido en cuanto al respaldo popular, mientras que, por ejemplo, Joe Biden, de acuerdo a lo que dice el sitio 538, el sitio 538, que es una encuestadora de encuestas, es decir, que promedia tanto las pro como las contra, y lo suma todo y lo promedia, pues básicamente dice que Joe Biden no puede pasar del 40-41% de aprobación. Entonces, cuando contrastamos la debilidad política, la debilidad popular de Joe Biden frente a la fortaleza de López Obrador, esto le ha dado margen de maniobra para hacer cuestionamientos directos y también desdenes frente a la administración Biden y no tener consecuencias que se podrían haber tenido en otras administraciones. Y me parece que eso genera que una política exterior anunciada con cierta premura, es decir, antes de ciertos encuentros, ya le va dictando a los equipos de ambos gobiernos de por dónde se pueden poner de acuerdo o por dónde no van a poder negociar. Mire, decía Mario Ojeda en Límites y Alcances de la Política Exterior de México, la relación era compleja y era difícil, pero al mismo tiempo era de coexistencia, en el sentido de que en aquellas cosas que siendo importantes para México, pero vitales para Estados Unidos, México terminaba cediendo, pues porque había un mayor grado de importancia para Estados Unidos. Pero al revés, aunque había una simetría en la relación, cuando algo era vital para México, pero solo importante para Estados Unidos, entonces el que cedía era Estados Unidos. Y me parece que López Obrador muestra los dientes atendiendo esta dicotomía, diciendo, mandando, socializando cuáles son las cosas que son líneas rojas para México, en aras de que en ese sentido los equipos de ambos gobiernos puedan avanzar, es decir, no atorarse en las cosas que nos separan y seguir avanzando en las cosas que nos unen, que son bastantes. Queremos agradecer a Jesús López Almejo, investigador de CONACYT y titular del canal YouTube Tu Profe de RI, de Relaciones Internacionales. Si usted tiene la oportunidad, búscalo. Son muy interesantes los análisis que hace en estos temas internacionales, y agradecemos en esta mañana su participación. Gracias, Jesús López Almejo. Que tenga buen día. Muchas gracias, buen día, a la orden. Gracias. Reporte 100.